Bueno, tenemos hoy en nuestro estudio, y es un honor tenerles aquí, a dos personas que sobrevivieron ese accidente, que iban en ese avión, pero que además son opiniones muy a tener en cuenta porque por razones de tipo profesional, pues conocen algo de ese mundo proceloso, complejo, tecnológico a veces, de las decisiones, de los momentos y de las sinrazones que envuelven la navegación aérea. El primero de ellos es don Rafael Vidal. Buenas tardes, don Rafael. Buenas tardes. Felicidades por haber sobrevivido a ese accidente, pero es que además don Rafael Vidal es ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones y por lo tanto pues algo sabe de esto que nos ocupa hoy. Nuestro segundo invitado es José Pablo Flores. También le felicito a usted, aunque sé que usted perdió a una hermana suya en ese... Sí, correcto. Iba también con mi novia. Y mucho lo lamento. ¿También murió su novia? No, mi novia sobrevivió. Sobrevivió, pues me alegro muchísimo. Don José Pablo es experto en salvamento y en ese tipo de, podríamos llamarle, tragedias. Sí, de lo que se produce después de una situación así, una situación de emergencia. Bueno, por favor, luego entraremos en si les parece justo o no el tratamiento que la justicia española ha dado a su problema, el problema del vuelo de Spanair. Pero antes que nada me gustaría saber desde su punto de vista qué errores detectan ustedes que se produjeron en esa catástrofe. Pues desde nuestro punto de vista, y como yo creo que es bien sabido... En el mantenimiento, por ejemplo, por hacer capítulos. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, y que así debería de ser, ¿no? Que un accidente aéreo ocurre porque hay una serie de errores, ¿no? Porque han fallado una serie de barreras. Entonces no puede producirse un accidente aéreo simplemente porque ha fallado una o dos barreras, ¿no? El efecto queso de Gruyère, ¿no? Famoso. En este caso estamos hablando de, según el auto de transformación que efectuó el juez, simplemente de dos barreras. Además se trata de dos barreras de seguridad humanas, una referente a los pilotos que pagaron con su vida y otro referente a los mecánicos, que no cabe duda que fueron negligentes, pero aún así, aunque fueron negligentes, si hubiesen funcionado esas otras barreras de seguridad, no se hubiese producido el accidente, ¿no? Que yo creo que es el principal problema que tenemos ahora mismo en España, que hubo en el momento del accidente, y creo que me atrevo a decir que seguimos exactamente igual, que dependemos únicamente de dos barreras de seguridad, ¿no? Don José Pablo. Como bien dice Rafa, hay unas fases diferenciadas en este siniestro que hemos sufrido nosotros. Una primera que es un antes, que se va cociendo poco a poco, en el mantenimiento, en las inspecciones, una fase previa al accidente. Un momento fundamental que es cuando interviene el servicio de mantenimiento porque se produce esa avería y llegan los mecánicos. Y luego lo que ocurre después, que tanto Rafa como yo podemos contar perfectamente porque lo vivimos, y son las circunstancias que se desarrollan después de que el avión se estrella. Porque el avión se estrella, estamos en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, a la puerta de Iberoamérica, y sufrimos un accidente donde las asistencias sanitarias tardan 40 minutos en llegar. Cuando el primer médico que llega allí es un médico de un helicóptero del SUMA, porque las ambulancias del aeropuerto no estaban, no sabemos dónde estaban, es una cosa que en el auto no nos especifica. No sabemos tampoco lo que ocurrió con la gestión que hizo del siniestro del aeropuerto. El aeropuerto de Barajas tiene un mando, unas autoridades, ellos son los responsables de poner todos los medios para que la gente que estaba en riesgo su vida, haberla intentado salvar y evitar que se agravaran las lesiones. Tenemos en la causa, después de esta instrucción, tenemos múltiples llamadas, múltiples soportes de vídeo y de audio, y lo que va a ocurrir aquí es que cuando se levante el secreto del sumario, la sociedad española va a saber el horror que sucedió después en la gestión de la emergencia. Gente que no sabe a quién hay que llamar, gente que no sabe si esto es una emergencia así o asá, gente que no sabe si el siniestro hay que mandar las ambulancias a un lado o a otro, gente que si no dejamos entrar las ambulancias porque la puerta está cerrada. Y eso está grabado. Eso necesita una respuesta, y necesita una respuesta porque hay unos responsables. Y esos responsables están perfectamente delimitados. Y son la autoridad que mandaba en ese momento el aeropuerto, que manda sobre todos, sobre la comunidad, sobre el ayuntamiento. Porque cuando sucede un accidente en el aeropuerto, prima el atender a las víctimas. Se salvan vidas llegando pronto. Lo que no puede ocurrir es que estemos pensando en actuar con cautela. El suceso es claro. Se produce el accidente, un avión de Iberia, el 6464, ve el accidente, inmediatamente informa a la torre de control.
la torre de control, por unos procedimientos que están establecidos, toca el botón del miedo, avisa a los 3 parques de bomberos, está claro, y de ahí en adelante ya es el caos, porque el aeropuerto ya no sabía, los bomberos hicieron un buen trabajo, los servicios de emergencia hicieron un buen trabajo, pero si a los servicios de emergencia no se les deja entrar, si a los servicios de emergencia no se les ayuda, si a los servicios de emergencia se le ponen pegas para todo, no se puede hacer nada. Y ahí van 40 minutos y se pueden perder muchas vidas en 40 minutos. Fíjense ustedes como siempre que ocurre algo grave en este país, este accidente, el 11M, tantas y tantas cosas, aparece algo de lo que no queremos deliberadamente hablar. La chapuza. Sí, sí. La chapuza. Detrás de cada cosa grave, importante, seria que hay en este país, a la que rascas un poquito, aparece la chapuza. La chapuza y después algo peor, el ánimo de querer encubrirla. El ánimo de querer silenciarla, el ánimo de querer ocultarla. Luego, la gente deriva y hace supuestos y 1000 cosas suceden, pero siempre la chapuza. Siempre la chapuza. Acuérdense, en fin, de aquella ministra que decía, Barajas es que es muy grande. Chapuza, chapuza, chapuza y más chapuza. Barajas es un aeropuerto nuevo, recién estrenado, y lo que no entendemos tampoco desde la asociación es que cómo puede ser que un aeropuerto nuevo no tenga acceso a la pista. No tenga acceso a las pistas. Tenga que haber pasado esto, haber muerto 154 personas para que en la zona del accidente se hayan puesto los medios, las carreteras y los puentes que hacían falta antes. Y aquí nadie responde, es decir, se produce el accidente, allí no llega nadie, no se ponen mejoras y nadie responde a esa necesidad. Rafael, sí. Yo quiero que nos cuentes si había tensión a bordo, si notabais tensión por tener que haber abortado el despegue, por tener que estar revisando de nuevo, si detectasteis en algún momento que en cabina había una sobrepresión. No. ¿Y cómo fueron los minutos anteriores o los segundos anteriores a la caída del aparato? No voy a entrar en eso porque tampoco fue nada normal. O sea, que pues un vuelo que tiene retraso y malestar por parte de los pasajeros, nada más. Pero cuando arranca definitivamente de la pista, cuando se empieza a poner aquello en el aire, ¿y cuándo os dais cuenta de que se va a caer el avión? ¿Cuándo os dais cuenta de que...? Por supuesto nos damos cuenta cuando el avión está haciendo alabeos, ¿no? Entonces ya es cuando te das cuenta que te vas a estrellar, efectivamente. Bueno, de todas maneras hay que indicar que es una circunstancia que se produce de forma muy rápida, es decir, sí, que no te llegas a percatar con una precisión exacta de cuándo, qué es lo que ocurre. Tú notas que algo ocurre, que está la situación extraña, de que esto no funciona. Y enseguida se precipita. Y si caemos al suelo, piensas, estamos en el suelo, pero ya lo que pasa ¿Cómo es después... el impacto? Pero el problema, perdón que te corte, el problema no es el impacto o es la sensación de me voy a estrellar, ¿no? El problema es, yo en mi caso no fui los 40 minutos enteros consciente, ¿no? Yo tengo lagunas, sí, gran parte estuve consciente, ¿no? Hay otros supervivientes que estuvieron completamente conscientes. Yo creo que es la agonía que te estás viendo, que te estás muriendo y que no vienen a rescatarte, ¿no? Y eso es un problema, como acaba de decir él, que seguimos 3 años después, más de 3 años después, sin resolver y cierran un auto sin tener un responsable en cuanto a eso. Si me permites, vamos más despacio. El impacto en el suelo, ¿cómo se vive eso? Es una sensación fuerte, Tuto. Es una deceleración, es un efecto normal. Es decir, es lo que pasa cuando se produce... De todas maneras, la vivencia que tenemos como supervivientes de aquellos hechos siempre es una cosa que hemos tratado de guardar mucho en la intimidad y se lo hemos contado a las familias, que son realmente las primeras que nos han preguntado sobre lo que pasó, qué es lo que ocurrió dentro y qué es lo que sentimos nosotros. No quisiéramos desviarnos en este momento de lo que es el sentimiento que nosotros tuvimos de aquella vivencia, de lo que realmente nos ha traído aquí. Aquí nos ha traído un auto que ha fijado el juzgado número 11 de Madrid, por el cual ha transformado la causa, con el cual la asociación no está de acuerdo. La asociación no está de acuerdo en el punto de hora de que se ha cerrado en falso. Se cierra en falso porque no sabemos lo que pasó. Responsabilizar solo a los 2 mecánicos que intervienen en la fase final es dejar sin responsabilidad a las demás partes que participaron antes, durante y después del suceso. Estamos aquí también para pedir que la sociedad sepa lo que ocurre cuando se produce una tragedia de estas, y lo que es necesario es que esto se ataje y que se tomen las medidas para que esto no vuelva a suceder, sabiendo lo que ocurrió con nuestro accidente. Nosotros estamos haciendo un acto de generosidad importantísimo, porque sabemos que nuestros seres queridos ya no pueden volver, pero nosotros sabemos que esto puede volver a pasar. Queremos evitar que esto vuelva a pasar. Queremos llegar hasta el final
Y queremos que no se cierre en falso, porque todo lo que se cierra en falso se estropea y se pudre, se cangrena. Está claro, supone está decir, claro. lo que tú estás diciendo es que los únicos 2 responsables de los 154 muertos, únicos, es decir, que no hay nadie más, son los 2 mecánicos. Todos los... Dime una cosa, ¿cuánta gente se podría haber salvado de los que fallecieron si hubiera habido un servicio en condiciones de atención médica a disposición de las víctimas? Eso está en un peritaje que ha presentado la asociación. La asociación ha realizado un exhaustivo peritaje, ha traído un experto en emergencias, fundador del SAMUR, ha hecho un minucioso estudio de todas las llamadas, de todos los datos contenidos en la causa. Se ha estudiado las autopsias, ha buscado fotografías de la identificación de cadáveres, ha hecho todo, ha mirado minuciosamente todo, y él asevera con un grado de efectividad del 100% que al menos 7 personas podían haber sobrevivido y que 5 de los supervivientes que estamos aquí podíamos haber sufrido menores lesiones de haber recibido asistencia de la forma correcta. Eso es lo que ha hecho el perito de emergencias. ¿Quiénes, a vuestro juicio, deberían estar imputados y no están imputados? En el momento del accidente, y casi me atrevería a decir, ahora seguimos igual, en el momento del accidente todos los sistemas de seguridad internos de la compañía Spanair fallaban, todos los sistemas internos de seguridad. Alguien tiene que responsabilizarse de eso, porque yo sigo diciendo, aunque haya habido una actitud negligente por parte de los mecánicos, vuelvo a insistir en que los accidentes no ocurren solamente porque fallan 2 barreras. Y alguien se tiene que responsabilizar del resto de eslabones de esa cadena de fallos. Y esos fallos están dentro de la compañía. Alguien se tiene que responsabilizar de esos sistemas de seguridad que fallaban de hacía meses, incluso años. Y fuera de la compañía, en las autoridades aeronáuticas. Al final siempre volvemos a Fomento, ¿no? Fomento está ahí, esa comisión investigadora que al final no quiere apuntar a Fomento. Todo, pues naturalmente le tiene que tocar. Está en AENA, está en el aeropuerto, está en la regulación de las compañías. Al final acabamos igual. Un Fomento con una aviación civil que no inspeccionaba en absoluto, no hacía nada, ni inspeccionaba las compañías ni nada, porque todas las auditorías, calificado por el propio Jacques Izueta, que ayuda a la justicia francesa, ¿no? Un perito que hemos tenido nosotros, calificó las auditorías internas de Spanair como una auténtica chapuza, en palabras suyas. Auditorías desde hacía años, y alguien se tiene que responsabilizar de eso. O sea, yo vuelvo a decir, sí, fueron negligentes, pero alguien se tiene que responsabilizar de todos los sistemas de seguridad que estaban fallando. Y voy a decir lo mismo, voy a insistir, se está delegando toda la seguridad ahora mismo en el sector aéreo sobre mecánicos y pilotos. Cuando tengan un mal día, mecánicos y pilotos, pues volvemos a tener un accidente. Echáis en falta entre los responsables a los responsables de verdad, altos cargos de la compañía con responsabilidades en las líneas de la seguridad y de la operativa. Es inaudito lo que ha pasado en estos últimos 6 meses, porque yo, hasta este auto, personalmente, y yo creo que toda la asociación en general, alabábamos cómo estaba llevando el caso el juez, razonadamente, muy lógicamente, sacó un auto muy fundamentado para imputar a estos directivos, y ahora ha sacado un auto lleno de agujeros, con un montón de incongruencias, que por supuesto vamos a recurrir. ¿Sospecháis que le puedan haber dado un apretón al juez? Pues es que son casualidades de la vida, ¿no? Pero ahora va a entrar el nuevo gobierno, ¿no? Pues se cierra todo deprisa, corriendo, justo antes de que entre este nuevo gobierno, cuando está implicado el Ministerio de Fomento, ¿no? Directamente. Pues lo dejamos ahí, ¿no? Que es una serie de casualidades, pero bueno. Interesante dato. Nos vamos a publicidad, volvemos en un minuto y continuamos. De manera, han oído bien que las víctimas, la Asociación de las Víctimas, sospecha que pudiera haber habido una precipitación en cerrar esto de una manera conveniente para que no se deslicen responsabilidades hacia los altos directivos de la empresa Spanair y hacia el Ministerio de Fomento, que administra en estos momentos José Blanco. En aquellos momentos había otro ministro de Fomento, pero en cualquier caso el Ministerio de Fomento de la Administración Zapatero, para entendernos. Antes de que se produzca el cambio político, vamos a ver si hay suerte y este tema queda cerrado y orientado en una línea que expurgue de responsabilidades a estos que hemos comentado. ¿Es así? Es que al final está Fomento, al final vayas por la línea que vayas, al final acabas en Fomento. Tú tienes un coche y tienes que tenerlo todo en regla. Si no te pasas la ITV, pues te ponen una multa. Y al final la autoridad que está detrás de todo eso, pues es el gobierno, ¿no? Es el último responsable en aviación, ¿no? En aviación las compañías están haciendo prácticamente lo que les da la gana en temas de seguridad, y las autoridades aeronáuticas, en este caso Aviación Civil en aquel momento, ahora ESA, no están haciendo ningún tipo de inspección.
¿Cuántos inspectores hay ahora mismo? Es que esa es la cuestión, es que no hay inspectores. O sea que cuando... ¿Cuántos inspectores hay ahora mismo? Pero si es que es de risa. Pero solamente con contabilizar el número de inspectores que hay, el número de aeronaves, es evidente que no se pueden realizar las inspecciones, que es un dato objetivo. Vamos. En nuestro caso, se dio una prórroga certificada de aeronavegabilidad totalmente ilegal. Totalmente ilegal. No se ha hecho caso al sindicato SEPLA en materia de esos avisadores que parece que está demostrado que no funcionaron y que les daban como pie a buscar responsabilidades en el constructor del aparato. Pues imagino que te refieres al TOWS, ¿no? Esa famosa alarma que tenía que haber sonado y avisar a los pilotos. Fueron subsanados en otros aviones, ¿no? Sí. Pues es otra de las cosas, ¿no? que nos parece inaudito, que se cierre un auto sin terminar de investigar la causa principal del accidente, ¿no? Respecto a este tema, hay un montón de accidentes a nivel mundial relacionados con el TOWS, ¿no? No ha habido una buena configuración de despegue, no ha sonado el TOWS, ha habido accidente. Todas las comisiones investigadoras, en nuestro caso, la nuestra, volvemos otra vez a Fomento, depende de Fomento, termina siempre igual, dicen que no saben por qué. No ha sonado, pero no saben por qué, ¿no? Todas terminan así. Llevamos 2 años. 2 años pidiendo unos valores porque estamos casi completamente convencidos de que existe un fallo de diseño en los MD-80. 2 años pidiendo nuestro perito a través del juzgado, 2 años pidiendo a Boeing unos datos para poder corroborar que eso es así, que existe un fallo de diseño, y con eso explicaríamos un montón de accidentes, el de Mandala en el 2007, un montón de Detroit, etcétera, ¿no? Y los americanos, como yo creo que siempre nos han considerado tercermundistas a los españoles, pues lo siguen haciendo, ¿no? Y han estado, pues yo voy a decir, pitorreándose, ¿no? De nosotros, y en este caso del juez. 2 años han estado... Triste del juez. Te lo doy... Si se deja que le pitorren. Te lo doy, no te lo doy, y ya cuando llevamos 2 años el juez se puso serio y dijo, se puso serio al final. Tenéis 10 días. A Delia Piper, que es el representante aquí de Boeing España, le dijo, tiene 10 días para entregarnos estos valores. Y Delia Piper, ahora, 3 años después, dice, no, esto tiene que pedirse usted por comisión rogatoria a los Estados Unidos. Es que yo de esto, 2 años nos ha tenido mareando. En España. Y al primero que se han reído es ¿No tiene establecimiento abierto aquí en España? O sea, nos han tratado como tercermundistas. ¿No tiene aquí sucursal abierta en España, Boeing? Tiene Delia Piper... No digo el abogado. Digo, Boeing no tiene una sucursal aquí, no factura, no hace ninguna operación. Sí, pero cuando después de 3 años nos dice que ese dato no lo tenemos y tenemos que pedir a la delegación americana. Un desacato. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí se cachondean de todo. Pues volvemos a lo mismo. Que te pidan a ti un dato en tu actividad profesional. Volvemos a lo mismo, a la premura de cierre, ¿no? Que es incongruente. A la chapuza, de hecho. Con la nueva administración, ¿cómo vais a intentar que se pongan las pilas en este asunto vuestro? Nosotros confiamos que la nueva administración oiga todo lo que estamos comentando, que por lo menos todo lo que sea a nivel judicial, nosotros siempre hemos pedido tiempo. Nosotros no hemos metido prisa al juzgado ni a la comisión investigadora del Ministerio de Fomento cuando llegó el momento. Queremos que se sepa todo y por lo tanto pedimos que todo lo que sabemos de este accidente lo refleje en el desarrollo normativo que tenga que evolucionar después, tanto a nivel del Ministerio de Justicia, los planes de emergencia, a nivel de normas de navegación aérea, todo tiene. Y sobre todo, lo que es necesario es saber las causas del accidente. No podemos cerrar esto así. Nosotros vamos a pelear hasta el final, y si tenemos que ir a donde tengamos me gustaría que trasladaseis un cariñoso saludo nuestro a los que forman parte de la asociación. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Es importante que los españoles conozcamos de viva voz y de claramente y con cara y ojos qué es lo que pasa, qué pensáis vosotros, porque a nosotros es lo que nos conviene y naturalmente lo tenemos claro, estamos a vuestro lado, y lo que queremos es que quedéis satisfechos con esa investigación, que se sepa todo, que se determinen quiénes son los responsables y que podamos empezar a construir, ¿no? Es que no beneficia a nadie, o sea, si no se depuran todas las responsabilidades, no beneficia a nadie, ni del sector aéreo, ni a las víctimas, ni a la sociedad española. Lo dejamos aquí por hoy.